Hay algo dentro de ti que siempre ha sabido que no encajas del todo. No porque seas defectuosa, no porque te falte algo, sino porque hay una frecuencia en ti que el mundo no siempre sabe leer. Lo has sentido en silencio, en la forma en que algunas puertas se cierran sin explicación y otras se abren cuando ya habías dejado de tocar. Lo has sentido en tu relación con el silencio, no como vacío, sino como refugio, no porque no tengas palabras, sino porque muchas conversaciones no pueden sostener la profundidad de lo que llevas dentro. Esto no es una historia sobre ser especial en el sentido superficial que el ego desea. No es una narrativa de superioridad. Es algo mucho más antiguo, más íntimo, más verdadero. Es el reconocimiento de que tu alma ha atravesado territorios que muchas personas evitan toda su vida. Has caminado por zonas internas donde no hay aplausos. Has descendido a preguntas que no tienen respuestas rápidas. Has sostenido emociones que no se explican en frases cortas ni se resuelven con consejos bien intencionados. Y en ese descenso, algo en ti se calibró de otra manera. No mejor, no peor, diferente. Hay mujeres que aprenden a sobrevivir adaptándose, y hay mujeres que sobreviven transformándose. Tú perteneces al segundo grupo, porque lo que te vuelve rara no es lo que has logrado, sino lo que has sobrevivido sin perder tu sensibilidad. No es lo que has acumulado, sino lo que has transmutado. La vida no leyó tu currículum, leyó tu resistencia silenciosa, leyó tu capacidad de mirar tu propia sombra sin huir, leyó cada noche en la que sentiste que algo se rompía dentro, y aún así, elegiste continuar. Mientras el mundo te pedía que sonrieras, tú aprendías a sostenerte en la honestidad. Mientras te decían que no exageraras, tú aprendías a sentir sin anestesia. Mientras otros evitaban el dolor, tú lo escuchabas. Y eso cambia todo. Hay un centro profundo dentro de la psique, un lugar que no depende de los roles, ni de las máscaras, ni de las expectativas. Cuando una mujer toca ese centro, aunque sea por instantes, emite una señal distinta, una señal que no grita, pero que no puede ser ignorada. Tal vez por eso te has sentido sola, incluso acompañada. No porque nadie te ame, sino porque pocos saben encontrarte donde realmente existes. Has estado en habitaciones llenas de personas sintiéndote invisible, porque la conversación se quedaba en la superficie mientras tú vivías varias capas más abajo. Y esa soledad no fue un castigo, fue protección. Cada rechazo que dolió no fue personal, fue una incompatibilidad de frecuencia. Cada vínculo que se disolvió no fue un fracaso, fue una desviación necesaria. Fuiste apartada de lo que te habría diluido, de lo que te habría pedido que redujeras tu intensidad para ser aceptada, de lo que no podía sostener la mujer en la que te estabas convirtiendo. Y sin embargo, durante mucho tiempo, interpretaste ese aislamiento como una señal de que algo estaba mal contigo. No lo estaba. La vida estaba incubando algo que necesitaba silencio para gestarse. Hay procesos del alma que no soportan testigos. Hay transformaciones que solo ocurren cuando nadie está mirando, cuando no hay validación externa, cuando no hay aplausos, cuando solo estás tú, frente a ti. Y ahora, lentamente, empiezas a ver algo distinto. Empiezas a notar que ya no persigues con la misma ansiedad, que ya no mendigas reconocimiento, que ya no te disculpas por ocupar espacio emocional, no porque te hayas vuelto dura, sino porque te has vuelto congruente. Y aquí ocurre algo importante. El milagro que se empieza a mover en tu vida no es algo que debas forzar, no es algo que debas manifestar con esfuerzo, no es el resultado de repetir frases positivas hasta convencerte. Es la consecuencia natural de haber dejado de traicionarte. Lo que se activa ahora no es suerte, es resonancia. Has estado haciendo un trabajo invisible, integrar lo que antes rechazabas de ti, aceptar lo que te dijeron que era demasiado, honrar lo que intentaste ocultar para no incomodar. Mientras nadie aplaudía ese trabajo interno, algo afuera se reorganizaba. Lo que antes parecía imposible empieza a sentirse inevitable. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no envías señales contradictorias. Cuando una mujer deja de fragmentarse para agradar, su energía se vuelve clara, y la vida responde a la claridad. Esto no significa que el dolor desaparezca, significa que dejas de interpretar cada dificultad como una prueba de tu falta de valor. Empiezas a comprender que los desafíos ahora son refinamientos.
no castigos, ajustes, confirmaciones de que estás lista para sostener lo que viene, porque las circunstancias que se alinean con una energía profunda no son livianas, requieren una psique que no se rompa ante la intensidad. Y tú has sido forjada en fuegos que muchas solo conocen a través de libros. Has enfrentado versiones de ti que daban miedo. Has sentido el impulso de rendirte. Y aún así, regresaste a ti una y otra vez. Esa elección, esa fidelidad silenciosa, es lo que te vuelve irreemplazable. No estás aquí para vivir una vida promedio. Estás aquí para encarnar la totalidad de la experiencia humana. La luz, la sombra, la contradicción, la belleza incómoda de ser real. Y todo comienza aquí, en el reconocimiento de que lo que creíste que era tu herida fue siempre tu iniciación. Ahora es momento de hablar de la herida, no para glorificarla, no para convertirla en identidad, sino para comprender su función más profunda. Porque hubo un punto en tu vida, tal vez varios, donde algo se quebró, no de forma visible, no de manera dramática para el mundo exterior, pero sí lo suficiente como para cambiar tu manera de estar en la vida. Esa herida no llegó como castigo, llegó como iniciación. Te atravesó en un momento en el que no estabas preparada, y aún así, sobreviviste. Te dejó preguntas que nadie supo responderte. Te obligó a madurar emocionalmente antes de tiempo. Te enseñó a sostenerte cuando no había manos disponibles. Y durante mucho tiempo pensaste que esa herida era una falla, algo que debías superar rápido, algo que debías ocultar para no parecer frágil. Pero la verdad es otra. Esa herida abrió grietas donde antes había rigidez. Te volvió porosa. Te dio acceso a capas internas que la comodidad jamás habría permitido. Hay mujeres que nunca desarrollan profundidad porque nunca han tenido que mirar hacia adentro. Tú no tuviste ese privilegio. Tuviste que descender a emociones que no tenían nombre, a silencios que dolían más que las palabras, a la sensación de no pertenecer ni siquiera a la versión de ti que los demás esperaban. Y sin darte cuenta, en ese descenso, algo comenzó a transformarse. Aprendiste a leer lo no dicho, a percibir lo que otros niegan, a reconocer la incoherencia emocional incluso cuando viene envuelta en sonrisas. Por eso hoy detectas lo falso con rapidez. Por eso ciertas presencias te cansan. Por eso algunas conversaciones te resultan vacías, aunque sean correctas. No es arrogancia, es sensibilidad entrenada por el dolor. Tu herida te volvió receptiva a la verdad. Y la verdad no siempre es cómoda. Durante mucho tiempo, esa profundidad fue una carga. Sentías demasiado, pensabas demasiado, veías demasiado, y el mundo no parecía tener espacio para eso. Así que hiciste lo que muchas mujeres hacen. Aprendiste a reducirte, a modular tu intensidad, a suavizar tus percepciones, a dudar de tu intuición para no incomodar. Pero esa estrategia tiene un costo silencioso. Cada vez que te encogías para encajar, algo en ti se retraía. Cada vez que negabas lo que sentías, una parte de tu vitalidad se apagaba. Cada vez que elegías la aceptación externa sobre la coherencia interna, te fragmentabas un poco más. Y esa fragmentación empezó a doler más que la soledad. Hasta que llegó un punto, no siempre claro, no siempre consciente, en el que ya no pudiste seguir huyendo de ti. Algo dentro dijo basta. Basta de callar lo que arde. Basta de sostener vínculos que drenan. Basta de cargar culpas que no te pertenecen. Ese momento no fue grandioso. Fue silencioso, íntimo, a veces incluso confuso, pero fue el inicio de algo irreversible. Empezaste a mirar tu herida de otra manera, no como un defecto, sino como una puerta. Comprendiste que no eras demasiado sensible, eras profundamente perceptiva, que no eras intensa, eras honesta, que no eras difícil de amar, eras difícil de sostener para quienes no habían hecho su propio trabajo interno. Y aquí ocurre una revelación importante. El universo no responde a la perfección, responde a la totalidad. No se activa frente a mujeres que aparentan estar bien. Se alinea con mujeres que han integrado su dolor sin negarlo. Tu herida, cuando dejó de ser motivo de vergüenza, se convirtió en profundidad. Y la profundidad tiene una cualidad magnética. Las personas pueden no saber explicar por qué se sienten tocadas por tu presencia, por qué tus palabras resuenan más, por qué tu silencio pesa. Es porque no hablas desde teorías, hablas desde experiencia vivida.
No ofreces promesas vacías. Ofreces verdad encarnada. Y eso es raro. Hay un tipo de soledad que acompaña a este proceso. No la soledad del abandono, sino la soledad de no ser vista en el nivel que importa. Has sido comprendida superficialmente muchas veces, pero profundamente, pocas. Y eso duele. Duele estar rodeada y aún así sentirte sola. Duele querer compartir lo que llevas dentro y no encontrar el recipiente adecuado. Duele sentir que debes traducirte constantemente para no parecer extraña. Pero esa soledad también fue un filtro. Te protegió de entregar tu energía a quien no podía sostenerla. Te salvó de perderte en vínculos donde habrías tenido que amputarte emocionalmente. Y ahora, algo empieza a cambiar. No porque el mundo se haya vuelto más profundo, sino porque tú ya no negocias tu verdad. Empiezas a atraer menos personas, pero más correctas, menos ruido y más resonancia, menos cantidad, más calidad. Esto no es aislamiento, es depuración. Estás saliendo de una etapa de gestación interna, de repliegue, de reconstrucción silenciosa, y lo que viene no necesita prisa, necesita presencia, necesita que confíes en que la mujer que has llegado a ser sabe reconocer lo que le pertenece y soltar lo que no. La herida cumplió su función, no te rompió, te abrió, y lo que se abre, cuando se integra, se convierte en fuente. Hay una soledad que no se parece a ninguna otra. No es la soledad del abandono evidente, no es la ausencia física de personas, es la soledad de existir en una profundidad que pocos habitan. La has sentido incluso cuando estabas acompañada, en reuniones, en relaciones, en conversaciones que parecían correctas pero no verdaderas. Sentías que algo en ti quedaba sin ser visto, sin ser tocado, sin ser comprendido. No porque no supieran escucharte, sino porque no sabían descender hasta donde tú vives emocionalmente. Y durante mucho tiempo pensaste que esa soledad significaba que había algo incorrecto en ti, que tal vez pedías demasiado, que tal vez eras complicada, que tal vez esperabas una conexión que no existía. Pero no, lo que viviste fue una incompatibilidad de profundidad. Tú no estabas pidiendo más amor, estabas pidiendo más presencia, no estabas buscando intensidad vacía, estabas buscando verdad emocional. Y eso es raro. La mayoría de las personas se relacionan desde la superficie porque ahí es más seguro, porque no exige confrontarse, porque no obliga a mirarse. Tú no sabes vivir ahí por mucho tiempo. Tu sistema interno lo rechaza, tu cuerpo lo percibe, tu intuición lo detecta. Por eso te cansas rápido de ciertos vínculos. Por eso necesitas espacios de silencio para recalibrarte. Por eso, aunque ames profundamente, también necesitas retirarte. No es frialdad, es autorregulación. Durante esta etapa de tu vida, la soledad fue un maestro. No uno suave, pero sí honesto. Te mostró con claridad qué conversaciones te vaciaban, qué relaciones te pedían que te fragmentaras, qué espacios no podían sostener la mujer que estabas emergiendo. Y aunque dolió, aprendiste. Aprendiste a escuchar tu incomodidad. Aprendiste a respetar tu cansancio emocional. Aprendiste a no forzarte a pertenecer donde tu alma no podía respirar. Eso fue el inicio de un cambio profundo. Porque cuando una mujer deja de traicionarse para no estar sola, algo dentro se ordena. Comienzas a sentirte acompañada por ti misma. Comienzas a confiar en tu percepción. Comienzas a elegir desde coherencia, no desde miedo. Y en ese punto ocurre algo sutil pero poderoso. Tu frecuencia emocional se estabiliza. Ya no oscilas entre agradar y resentirte. Ya no te adaptas para luego desaparecer. Ya no entregas más de lo que puedes sostener. Te vuelves clara. Y la claridad tiene un efecto inmediato en la vida. Las personas incorrectas comienzan a retirarse sin conflicto. Las oportunidades que no resuenan simplemente no prosperan. Las situaciones que antes te confundían ahora se revelan rápido. No porque te hayas vuelto dura, sino porque estás alineada. La alineación no es perfección. Es congruencia. Es cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces empiezan a moverse en la misma dirección. Durante años, viviste fragmentada. Sentías una cosa, decías otra, o hacías una tercera para sobrevivir. Ahora, eso ya no es posible. Tu cuerpo ya no lo tolera. Tu alma ya no lo permite. Y aunque al inicio esta congruencia trae más silencio, también trae paz.
Una paz extraña, no eufórica, no espectacular. Una paz estable, la paz de no estar en guerra contigo. Desde ahí, la vida empieza a responder de forma distinta, no con fuegos artificiales, no con milagros ruidosos, sino con sincronías pequeñas, con encuentros precisos, con decisiones que se sienten correctas en el cuerpo antes que en la mente. Empiezas a notar que ya no persigues, que no fuerzas, que no explicas de más, y sin embargo, las cosas empiezan a moverse. Esto no es casualidad. Cuando una mujer deja de enviar señales contradictorias, cuando deja de pedir desde la herida y empieza a elegir desde la coherencia, el entorno se reorganiza. No porque el universo premie, sino porque responde a la claridad. Lo que antes parecía estancado comienza a fluir. Lo que antes requería esfuerzo excesivo, ahora encuentra apoyo. Lo que antes dolía sin sentido, ahora adquiere forma. Estás entrando en una etapa distinta, una donde no necesitas justificar tu sensibilidad, donde no necesitas convencer a nadie de tu profundidad, donde no necesitas reducirte para ser querida. Y esto cambia radicalmente la forma en que amas. Ya no amas desde la carencia, amas desde la presencia. Ya no buscas que te completen, buscas que te acompañen. Ya no toleras vínculos donde debes explicarte constantemente. Prefieres pocos, pero verdaderos. Este es el inicio de la alineación real. No es un evento, es un estado interno. Y desde aquí, la vida empieza a reflejarte. No porque todo sea fácil, sino porque todo empieza a tener sentido. La soledad ya no es enemiga, es brújula. Te muestra cuándo estás honrándote y cuándo te estás traicionando. Y ahora sabes escucharla. Cuando la alineación interna se sostiene el tiempo suficiente, algo comienza a moverse afuera. No de forma abrupta, no como un golpe de suerte, sino como una reorganización silenciosa. Empiezas a notarlo en detalles pequeños. Personas que reaparecen con otra energía o que desaparecen sin conflicto. Situaciones que antes se resistían y ahora fluyen con menos fricción. No es magia, es coherencia. Durante mucho tiempo, la vida te devolvía confusión porque eso era lo que emitías sin querer. Una mezcla de deseo y miedo, de intuición y autoabandono. Ahora no. Ahora tu señal es clara. Y cuando la señal es clara, la respuesta también lo es. Hay una inteligencia profunda que se activa cuando una mujer deja de fragmentarse, cuando deja de pedir lo que no puede sostener, cuando deja de negociar su verdad para evitar la incomodidad. Esa inteligencia no opera con prisa, opera con precisión. Por eso los cambios que empiezan a llegar no son caóticos, son exactos. Tal vez no llegan como los imaginaste, tal vez no cumplen la forma que tu mente había diseñado, pero encajan contigo. Empiezas a sentir que estás en el lugar correcto en el momento correcto, incluso cuando no hay pruebas visibles, que ciertas decisiones se toman casi solas, que algunas oportunidades aparecen sin que las busques. Esto es sincronía, no es casualidad, es correspondencia entre tu mundo interno y tu mundo externo. Durante años hiciste un trabajo que nadie veía, integraste emociones, reordenaste valores, reescribiste límites, y ahora, sin esfuerzo consciente, ese trabajo comienza a reflejarse. Lo que antes parecía imposible empieza a sentirse accesible, no porque hayas cambiado el mundo, sino porque ya no estás en conflicto contigo. Y aquí ocurre algo importante. Dejas de interpretar cada obstáculo como una señal de que vas por el camino equivocado. Empiezas a verlos como ajustes, pequeñas pruebas de coherencia, confirmaciones de que realmente estás lista para sostener lo que estás pidiendo, incluso si no lo pediste con palabras. Porque hay deseos que no se formulan en voz alta, se viven, y la vida responde a eso. Esta etapa puede resultar desconcertante, porque estás acostumbrada a luchar, a esforzarte de más, a demostrar. Ahora no necesitas hacerlo, y eso genera desconfianza. Parte de ti espera que algo salga mal, que la calma sea temporal, que la facilidad sea una trampa. Eso es normal. Es el residuo de una historia donde tuviste que resistir demasiado tiempo. Pero esa vigilancia constante es lo único que aún puede interferir con esta nueva etapa. No porque atraiga algo malo, sino porque te impide recibir plenamente lo que ya está en movimiento. Aprender a recibir sin tensión es el verdadero umbral ahora. Permitir que lo bueno se quede,
permitir que lo estable no te aburra, permitir que lo sano no te parezca insuficiente. Eso requiere más valentía que sobrevivir, porque sobrevivir te es familiar, recibir no tanto. Empiezas a notar que ya no persigues resultados, que no fuerzas conversaciones, que no empujas puertas cerradas. Y aún así, las cosas suceden. Este es el punto donde muchas mujeres se sabotean, no por maldad, sino por costumbre. El hábito de luchar puede convertirse en identidad, y soltarlo se siente como perder control, pero no lo es. Es madurez emocional. Es entender que no todo lo valioso llega con sufrimiento, que no toda estabilidad es estancamiento, que no todo silencio es abandono. Estás aprendiendo a distinguir entre calma y vacío, entre paz y desconexión, entre alineación y conformismo. Y esa distinción cambia todo. Las relaciones que comienzan a aparecer ahora no te piden que te reduzcas, no te exigen que expliques tu profundidad, no te empujan a abandonar tu intuición. Son pocas, pero son reales. Y lo mismo ocurre con los espacios, los proyectos, las decisiones. Nada se siente grandioso, pero todo se siente correcto. Ese es el signo. No euforia, no drama, coherencia. La vida empieza a responderte con la misma honestidad con la que tú empezaste a tratarte. Y esto no es el final del proceso. Es el inicio de una etapa más estable, una donde no necesitas demostrar quién eres, porque ya lo encarnas, una donde no persigues sentido, porque lo llevas contigo, y aunque aún haya incertidumbre, porque siempre la hay, ya no te desorganiza. La atraviesas desde el centro. Hay un miedo que aparece justo cuando las cosas comienzan a acomodarse. No es evidente, no es ruidoso, es sutil y profundamente humano. Es el miedo a recibir. Durante mucho tiempo aprendiste a vivir en modo resistencia, a no esperar demasiado, a prepararte para perder incluso antes de tener, a sostenerte sin apoyo porque no había otra opción. Ese estado se volvió familiar, casi cómodo. Y ahora, cuando la vida empieza a ofrecerte algo distinto, más estable, más alineado, más honesto, una parte de ti se pone en guardia, no porque no lo quieras, sino porque no sabes cuánto va a durar. Aquí nace el autosabotaje inconsciente, no como un acto de destrucción deliberada, sino como un intento torpe de protegerte del dolor de perder otra vez. Empiezas a dudar justo cuando todo fluye, a cuestionar lo que antes deseabas, a sentir inquietud donde no hay amenaza real. Y te preguntas, ¿por qué ahora? ¿Por qué cuando todo parece bien? Porque recibir exige una vulnerabilidad distinta. Sufrir te era familiar. Luchar te daba identidad. Recibir sin tensión, no. Aceptar que algo bueno puede quedarse implica soltar la armadura. Implica confiar. Implica exponerte a la posibilidad de que, si se pierde, dolerá más. Por eso muchas mujeres inconscientemente crean conflicto cuando llega la calma. No porque amen el caos, sino porque el caos les resulta conocido. El cuerpo se acostumbró a la alerta. El sistema nervioso aprendió a vivir en vigilancia. Y cuando la amenaza desaparece, no sabe relajarse. Aquí no hay falla. Hay memoria emocional. Has sobrevivido demasiado tiempo como para confiar sin reservas de inmediato. Pero este es el umbral. El punto exacto donde decides si sigues repitiendo la historia o permites que algo nuevo se escriba. Recibir no significa bajar la guardia por completo. Significa permanecer presente, no idealizar, no anticipar la pérdida, no sabotear antes de tiempo, simplemente estar. Cuando comienzas a observar tus impulsos de huida, de duda excesiva, de desvalorización silenciosa, algo cambia. Dejas de actuar automáticamente. Empiezas a elegir conscientemente. Te das cuenta de que no todo lo que incomoda es peligro, que no toda calma es falsa, que no toda estabilidad es aburrida. Algunas formas de paz son nuevas, y lo nuevo al inicio asusta. Aquí aparece la pregunta que transforma todo. ¿Puedo permitirme quedarme cuando no hay drama? ¿Puedo aceptar sin justificarme? ¿Puedo recibir sin sentir culpa? ¿Puedo sostener algo bueno sin sentir que debo pagar por ello? Este es el verdadero trabajo del merecimiento. No convencerte de que lo mereces, sino dejar de rechazarlo cuando llega. Porque en el fondo, no dudas de tu valor intelectual, ni de tu profundidad, ni de tu sensibilidad. Dudas de si puedes sostener la pérdida si ocurre.
Y eso es comprensible, pero también es una invitación a confiar no en que nada malo pasará, sino en que, si pasa, tú sabrás sostenerte sin perderte. Eso ya lo has hecho antes. Esta vez no se trata de sobrevivir, se trata de vivir sin estar en guerra interna. El autosabotaje pierde fuerza cuando se lo mira con compasión, cuando entiendes que no es tu enemigo, sino una parte cansada de luchar. No necesita ser eliminada, necesita ser tranquilizada. Y cuando haces eso, algo se suaviza. Dejas de correr, dejas de anticipar, dejas de tensarte. Empiezas a recibir con presencia, no con ingenuidad, con conciencia. Y ese cambio es profundo. Llega un momento, no siempre visible, no siempre celebrado, en el que todo lo trabajado empieza a integrarse, no como una revelación repentina, sino como una estabilidad nueva que se instala en el cuerpo. Ya no te fragmentas para sobrevivir, ya no te divides entre lo que sientes y lo que muestras, ya no negocias tu verdad para conservar vínculos que te cuestan demasiado. Algo en ti se ha alineado, y esa alineación no es euforia, es quietud, una quietud viva, presente, consciente. Empiezas a notar que reaccionas menos y eliges más, que no te explicas tanto, que no te defiendes automáticamente, que no necesitas convencer a nadie de quién eres, no porque te hayas cerrado, sino porque te has habitado. La congruencia interna se siente así. Lo que piensas no contradice lo que sientes no sabotea lo que haces, y lo que haces no te deja vacía. Durante mucho tiempo, viviste desalineada porque era la única forma de sostenerte en entornos que no estaban hechos para tu sensibilidad. Ahora no. Ahora tu sistema interno funciona como una unidad. Y desde ahí, la vida se experimenta distinto. Los problemas no desaparecen, pero ya no te desorganizan. Las decisiones no siempre son fáciles, pero se sienten limpias. La incertidumbre sigue existiendo, pero no te paraliza. Has dejado de pelear con la realidad, y al hacerlo, has recuperado energía. Energía que antes se iba en explicarte, en justificarte, en adaptarte, en resistir. Esa energía ahora vuelve a ti. La sientes en tu cuerpo más presente, en tu intuición más clara, en tu capacidad de decir sí o no sin culpa. Y algo muy importante ocurre aquí. Dejas de vivir esperando la próxima caída. No porque te hayas vuelto ingenua, sino porque ya no defines tu vida desde el trauma. El pasado deja de dictar el presente. La herida deja de tomar decisiones por ti. El miedo deja de conducir. No lo eliminas, lo integras. Y cuando una mujer integra su miedo, deja de huir de sí misma. Empiezas a confiar en tu capacidad de sostener lo que venga. No porque todo vaya a salir bien, sino porque tú estarás ahí para ti. Eso es madurez emocional. Ya no buscas certezas absolutas. Buscas coherencia. Ya no quieres promesas. Quieres presencia. Ya no te interesa encajar. Te interesa estar en paz contigo. Desde este lugar, la vida deja de sentirse como una prueba constante. Se vuelve una experiencia. No perfecta, pero honesta. No idealizada, pero vivible. Y algo cambia también en tu relación con el tiempo. Dejas de correr, dejas de apresurarte, dejas de sentir que vas tarde. Comprendes que cada etapa tuvo su función, incluso las más dolorosas, incluso las que no repetirías. Nada fue en vano. Todo te trajo hasta aquí, a esta versión tuya que no necesita demostrarse nada, que no necesita ser validada, que no necesita permiso. Una mujer que se escucha, que se respeta, que se sostiene, y eso se siente, no se anuncia, no se impone, no se explica, se encarna. La vida responde a esa encarnación, no con grandes promesas, sino con una coherencia silenciosa que se va profundizando. Te das cuenta de que ya no estás buscando sentido afuera, porque lo llevas dentro, y desde ahí, todo lo que llega, llega en correspondencia. Hay un punto al que se llega cuando ya no queda nada que demostrar. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en conflicto contigo. Este punto no se siente como victoria, se siente como descanso, un descanso profundo, no del cuerpo, sino del alma. Es el momento en el que dejas de preguntarte si eres suficiente, no porque alguien te lo haya confirmado, sino porque la pregunta pierde sentido. ¿Has vivido suficiente? ¿Has sentido suficiente?
Pues has atravesado suficiente. Y ahora sabes. Sabes quién eres cuando nadie te mira. Sabes qué necesitas para estar en paz. Sabes que no estás dispuesta a negociar nunca más. Esta es la aceptación real. No la aceptación resignada que dice, es lo que hay, sino la aceptación lúcida que dice, esto soy. Con todo, con tu sensibilidad, con tu profundidad, con tus silencios, con tus límites, con tu manera distinta de amar, de pensar, de sentir. Ya no intentas corregirte, ya no te observas con dureza, ya no te vigilas para ver si estás haciendo lo correcto. Te habitas, y habitarte cambia la relación con todo, con el amor, con el tiempo, con el éxito, con la soledad. El amor deja de ser una búsqueda desesperada y se vuelve una elección consciente. Ya no eliges desde la herida, eliges desde la claridad. No buscas que alguien te complete. Buscas que alguien te acompañe sin invadirte. Y si no aparece, ya no te abandonas a ti misma por eso. El tiempo deja de sentirse como enemigo. No estás atrasada. No llegaste tarde. No perdiste nada que fuera realmente tuyo. Cada etapa tuvo su razón. Cada espera tuvo su sentido. Cada ruptura te devolvió a ti. La soledad ya no asusta, porque dejó de ser abandono. Ahora es espacio. Un espacio donde te escuchas, donde te ordenas, donde te eliges, y desde ahí, todo lo que llega es distinto. No llega a salvarte, llega a encontrarte. Esta es la identidad integrada. No una imagen, no un rol, no una versión ideal, sino una presencia. La presencia de una mujer que ya no se fragmenta para pertenecer, que ya no se calla para sostener vínculos, que ya no se traiciona para evitar el dolor. Has aprendido algo esencial. Estar contigo no es una carga, es un hogar, y desde ese hogar, la vida se vive con más honestidad. Siguen existiendo dudas, siguen existiendo miedos, siguen existiendo momentos de fragilidad, pero ya no te desorganizan, porque ahora sabes volver a ti. No huyes cuando algo duele, no te pierdes cuando algo termina, no te desconectas cuando algo no sale como esperabas. Te quedas, y quedarte contigo es el acto más profundo de amor que has aprendido. Este es el cierre real del proceso, no porque todo esté completo, sino porque ya no necesitas huir de lo que eres. Y desde aquí, la vida no se siente como algo que ocurre en tu contra o a tu favor. Se siente como algo que atraviesas conscientemente, presente, íntegra, habitable.